vamos a ver un poco lo que hubiésemos hecho en el laboratorio. Acá tengo el kit con el que trabajábamos. Ya se los voy a mostrar. Y información. Y también vamos a ver, después de eso vemos acá está. Y después de eso vemos la parte práctica, ¿no? O sea, unas hojas de datos, cómo manejar las bases de datos que encuentras del MINEM, ya, cómo manejar algunas fórmulas para calcular los vientos a distintas alturas. Y ahí les dejo preparado para la actividad asíncrona, que es igual que la otra, una práctica, un ejercicio de lo que hemos visto, ¿no? Para casos distintos, en distintos lugares, distintas ubicaciones para cada uno de ustedes. Entonces, mira la turbinita que está ahí. ¿Dónde está? La grandota. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Listo. Entonces, ya esa es la que usualmente usaríamos. Yo le he puesto un ventilador, ¿no? Como se ve ahí el ventilador, que no está a la mayor velocidad, está a la velocidad 1. Ya, voy a poner, se atraca un poco, entonces solo puedo poner esto. Entonces, si cambio la velocidad, aumenta la velocidad de giro, ¿no? Es lo normal que se debe esperar del sistema. Y a bajas velocidades mantiene un ritmo. Ahora, ¿se acuerdan lo que les comenté ayer? Depende del número de palas, bueno, en este caso solo es horizontal, y depende del número de palas y del perfil de las palas el arranque, porque el perfil de las palas es lo que define. Ya, entonces ahorita está con esta, a ver, y vamos a conectarlo al multímetro, siquiera para ver como referencia el voltaje. Deberíamos ver a la vez, para saber la potencia, es voltaje más corriente, ¿no? Pero vamos a verlo acá. Y en este caso, este aerogenerador tiene una bobina en realidad en el medio, ¿no? No tiene un alternador. Entonces, en general, genera, en el kit que hemos salido, genera corriente DC. ¿Ya? Y como ven, el yield es muy bajo, ¿no? Y si aumento la velocidad, ¿no? Aumenta el voltaje. No lo ves, pero aumenta el voltaje. Voy a invertir acá. Ahora, ven cómo a veces se para el viento y demora en arrancar. ¿Ven esa demora en arrancar? Lo voy a parar de nuevo. Pero ahí está detenido. ¿Ya? Y cuando pongo viento, un ratito, por favor. ¿Qué? Ahí, ella. El agüita para que el granate aguante. Ya, entonces, ven incluso cómo se para. Tengo que ayudarlo un poco para que
pueda arrancar. Entonces, eso es porque, lo que les comentaba, ¿no? Tienen que vencer un torque. ¿Ya? Y eso empeora cuando le pongo carga. A ver, acá tenía, por eso había sacado esta, ¿no? Ya, este es en realidad un motorcito. Ya, y lo voy a poner como carga. Ya, es una carga bastante baja. Aunque igual podría servir de generador en realidad esto. Es más chiquito y este ya girando mucho más rápido. Pero es porque es más chiquito, entonces puede arrancar más rápido. Tiene menos carga que el motor grande. Ya, ahora. Si yo agarro... Le voy a poner otra carga, ¿ya? En este caso... Esta es una carga pequeña, son 2 luces LEDs. No se va a notar mucho por la luz, pero el efecto que quiero que vean es otro. ¿Ya? Entonces yo lo voy a conectar como si fuese una carga, es decir, en paralelo a mi medición del voltaje. Acá. Uno. Profe, una consulta. Sí, dime. ¿A qué se refería cuando ayer dijo, bueno, cuando dijo que, o sea, digamos, esta eólica demoraba en seguir girando y la otra giraba, pero esta, cuando iba más rápido, almacenaba más energía? Generaba más energía. Ya, a ver. Imagínate a la misma velocidad de viento. O sea, la energía, ¿qué es? ¿Cómo la medimos? La medimos en watts. ¿Ya? Entonces, creamos esa energía. ¿Ya? La energía la medimos por la cantidad de watts, ya que genera el generador, para la redundancia. ¿Ya? Entonces, yield es la capacidad que tiene un generador de generar no potencia, sino energía. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el yield de la capacidad, digamos, de un generador a lo largo de todo un año? ¿Ya? En determinadas condiciones, de un aerogenerador. Entonces, lo que dices, el yield de este generador en un año para, no sé, una velocidad de 10 metros por segundo, bueno, una ubicación estándar, no por una velocidad de viento, para una ubicación estándar, en ese año este aerogenerador te va a generar 1 megawatt hora. ¿Ya? Entonces, ese es el yield, es toda la capacidad que tiene de generar durante ese año en esa ubicación, ya por las condiciones de esa ubicación, la velocidad del viento. Entonces, si tú agarras esa misma ubicación y pones otro aerogenerador, ya ese va a tener otro yield, es decir, durante todo el año, en los tiempos que funcione y que acaba, o sea, por ese mismo, si lo pusieses en la misma ubicación ese mismo año, te generaría, por ejemplo, 2 megawatts hora de energía. Ya, entonces ese es el yield. Ya, entonces digamos que tú pones ese aerogenerador que les decía, ya, el horizontal, por ejemplo. Ya, entonces ese mismo aerogenerador tiene menos yield que uno de tres palas. O sea, si lo ponen en la misma ubicación, tiene una menor capacidad. ¿Ya? Y es así como se mide. ¿Ya? Ahora, eso puede variar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este de 3 palas, en algunos momentos de la velocidad del viento, no, como hemos visto ahorita, no se va a mover. Pero sin embargo, un horizontal, que no tengo un modelo lamentablemente de un horizontal, un modelo horizontal en bajas velocidades sí se va a mover. ¿Ya? Pero podría ser, ¿ya?, de que a pesar de que este aerogenerador se mueva menos, es decir, esté menos
menos cantidad de tiempo al año operando, tenga un mayor yield, una mayor capacidad. ¿Por qué? Porque ese poco tiempo que está operando ya no produce, digamos, 100 watts, sino produce 500 watts. Pues opera menos, es como un trabajador. Trabaja menos horas al año, pero te produce más. Ya en cambio el otro, el horizontal, trabaja más horas al año, pero produce menos energía. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y por eso eso se nota en el yield, en la capacidad de generación que tiene el sistema. Esto para condiciones iguales. Entonces, por ejemplo, o si lo quieres ver, o de otra manera, digamos, a esta velocidad del viento, ya este generador, por ejemplo, te puede estar generando, digamos, 10 watts. Yo pongo a esa misma velocidad del viento, ya, y pongo un generador vertical, y a esa misma velocidad del viento, en la misma ubicación, me va a dar 5 watts. Entonces, en ese caso, ¿cuál prefiero? ¿No? El que por el mismo viento me cree más energía. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. O sea, el horizontal, a la misma velocidad del viento, te crea menos energía que el vertical, a la misma velocidad del viento, te crea menos energía que el horizontal. No sé si ahí ya se entendió un poco. Sí, sí, profe. Sí, más o menos me refería, ¿no? O sea, por qué condiciones físicas del viento, más que todo, ¿no? ¿Por qué con el mismo viento genera menos? Si se No es, mueve. sí, no es por las condiciones físicas del viento, sino por las condiciones mecánicas del aerogenerador. Ya, lo que vimos un poco ayer. Si yo a este generador, ahorita voy a hacer el experimento. Si a este aerogenerador yo le agrego más palas, va a arrancar más rápido. Ya vamos a ver cómo arranca más rápido. ¿Ya? Pero como tiene más palas, tiene que arrastrar más peso. ¿Ya? Es decir, tiene una carga mecánica mayor. ¿Ya? Y como tiene que vencer ese peso, tiene que vencer esa inercia, ¿ya? Al final, cuando está girando, ya a una velocidad ya estable de viento, cuando está girando, parte de la energía que podría generar, ya se va en mover esas palas, en mover esas palas extra. ¿Ya? En cambio, si yo le pongo, estoy poniendo en el escenario de 5 palas, pero si le pongo 3 palas, 2 palas, una pala, tiene que arrastrar menos energía. ¿Ya? Entonces han hecho pruebas empíricas, que era el gráfico que les di la vez pasada, que era el CP versus cada tipo de aerogenerador, ¿ya? En que la óptima, ¿ya? Por razones mecánicas, la más óptima de las opciones, ya es la de 3 palas. ¿Ya? Entonces se ha optimizado a ese nivel, ¿no? Entonces es porque a más palas tiene que arrastrar, o sea, 4 o 5, bacán, arranca más rápido, pero porque tiene que mover esas palas extra, ya no puede generar tanta energía como pudiese. Y a menos palas, digamos 2 palas, o incluso una pala, o sea, podríamos hacer el experimento ahora, con una pala va a girar, ¿ya? Pero como en una pala, cuando la hélice está en la parte de abajo, tiene que hacer un esfuerzo extra para subirla hasta la parte de arriba, van a ver, se empieza a volver ineficiente. Entonces hay una curva en que el punto óptimo es a 3 palas. Entonces esa es más o menos la explicación. O sea, la explicación en realidad es mecánica, ¿no? Como tengo que agregar más palas y las palas en el fondo tienen peso adicional, ya se empieza a volver ineficiente. Parte de la energía se va en mover las palas y no en generar energía eléctrica. Esa es más o menos la razón. Ahí se entendió un poco más. Sí, profe, gracias. Entonces, a ver. Quiero encontrar una carga más grande, pero no lo encuentro. Usar. Ahí está. El mismo que usamos la otra vez. Ahí está. Usar este. Este es un motor eléctrico, lo voy a usar de carga. Es una carga muy baja.
Entonces, apenas conecto la pala, lo que va a hacer es voy a aumentar la velocidad del viento para que se note más. Entonces, se dan cuenta, está generando, está girando más rápido. Si yo le desconecto la carga, va a empezar a girar incluso más rápido. No sé si nota ese efecto. Cuando yo conecto la carga eléctrica, ¿ya? El sistema trata de hacer girar este motorcito, la velocidad se reduce. ¿Ya? Y eso es porque es una carga, ¿no? Es una carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, como está generando y está consumiendo a la vez, lo que hace es que el motor, el generador dentro de la turbina necesita hacer un mayor esfuerzo para conservar su potencia. Entonces eso se refleja en una carga eléctrica, hace que sea más lento el giro de las hélices. Sin carga sería más rápido. ¿Ya? Es como poner un freno, pero ese freno se está consumiendo energía del aerogenerador. Ahora voy a probar esto. Fíjense, voy a alejar un poco para que se vea más el efecto. Voy a parar y vean cuánto demora en arrancar, ¿no? Desde que lo paro, ¿no? Y tiene que vencer ese torque. Ese es el torque que les decía mecánico, ¿no? Como la velocidad del viento ahora está baja, le toma un tiempo en arrancar. Pero solo arranca en vientos un poco más altos, ¿ya? Y incluso ahí no produce mucha energía porque está girando lentamente. Ahora, si yo le quito, ¿ya? Y le voy a agregar palas. Estas son otras palas. Ya, acá también vemos, se hace el experimento de cambiar el perfil de las palas. Acá hay un perfil de las palas. Acá hay otro perfil de las palas. Pues son de colores distintos. Esta tiene una mayor, digamos, curvatura. ¿Ya? También puedo cambiar, por ejemplo acá, no sé si se nota mucho, el ángulo de ataque de las palas. Lo voy a poner en un ángulo medio. Realmente es el mejor. Voy a hacer experimento, por ejemplo. Estoy poniendo todas las palas azules, que ya las habíamos visto, en un ángulo medio. Las mismas palas, pero en un ángulo medio, es decir, con menor ángulo de ataque, con un mayor pitch del ala, digamos. Ese es el principio por el cual se genera la energía, como les comenté ayer, ¿no? El principio de elevación. ¿Ya? Por el mismo principio como el que vuelan los aviones. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un menor ángulo de inclinación y no está arrancando, está demorando mucho más en arrancar. Tengo que hacerle más ayuda. Entonces, a más incline el ángulo, es más fácil que arranque. Ahora voy a probar con varias palas. ¿Ya? Voy a volver el ángulo de ataque al que estaba. ¿Ya? Pues lo que tengo ahora es una de 6 palas. ¿Ya? Son palas distintas, es el problema, pero va a servir para lo que queremos. Lo pongo acá. Y ven cómo inmediatamente arranca. ¿Ya? Y gira más rápido. ¿No? Entonces, con velocidades de viento menores, puede girar más rápido. Ahora, vamos a medir su voltaje. Creo que está con carga incluso.
Recuerda que antes con 3 palas estaba generando a esta misma velocidad de viento, estaba generando un voltio. ¿Ya? Y acá, a esa misma velocidad del viento, genera 0.8, varía, ¿no? 0.8, 0.7. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo. Con 3 palas estaba generando un voltio. ¿Ya? Si lo pusiese con carga, podría calcular la energía, pero generaría más energía. Ya una carga constante. ¿Ya? Entonces, con 3 palas genera más, pero arranca más lento. ¿Ya? Y gira más lento. ¿Ya? Pero con 6 palas, aunque arranca más rápido, o sea, puede funcionar a mayor velocidad, a velocidades de viento menores, aunque funciona más rápido, funciona con menos voltaje. Eso es a lo que me refería con el yield. ¿No? O sea, estamos a la misma velocidad del viento. Tiene 6 palas. Ha arrancado más rápido. Es decir, incluso con velocidades del viento menor podría estar trabajando. Pero crea menos voltaje que con 3 palas. El óptimo es 3 palas. ¿No? Entonces, eso era lo que quería enseñarles. Esa es la diferencia fundamental. Ya lo mismo. Acá estamos con un generador multipala, que generalmente se usa para los generadores más chiquitos. Ya, o sea, que arranca con vientos menores. Pero cuando quieres generar más, cuando tienes más capacidad de generar energía, cuando tienes vientos mayores la mayor parte del año, buenos vientos la mayor parte del año, pues ya te conviene usar el de 3. Y esa es la explicación de la escala de cómo se eligen los generadores, ¿no? Entonces, a mayor capacidad, a mayor densidad, se llama densidad de energía, ahorita lo vamos a ver, pero a mayor densidad de energía de viento tengas, vas escalando, ¿no? Primero usas una vertical de Reyes, luego usas las Savonius, ¿ya? A mayores capacidades usas una horizontal de multipala, 5 o 6 palas, y luego ya usas la de 3 palas. A mayor densidad de energía tengas en tu locación, esa es la escala que tienes que ir usando. Ya lo vamos a ver ahora que seleccionamos, lo vamos a ver un poco más en la práctica. Ya, lo voy a dejar un poco ahí para que se siga viendo. Vamos a hacer un experimento, ya lo voy a cambiar a 3 palas con el... Voy a cambiar 3 palas con el otro tipo de pala que teníamos, la pala más blanquita, ya que tiene más, la que les enseñé que tiene más curvatura su perfil es más curvado. ¿Ya? Que es esta. Poniendo. Seguro un poco menos en arrancar. Y con esa velocidad del viento solo estás generando 0,4 voltios. ¿No? Pero si yo le doy más viento, ¿se nota? 0.750. Esa pala no es tan eficiente como la primera. Voy a volver a la primera. Una velocidad de viento, bueno, de mi ventilador de 1. Profe, ¿es por el peso de la pala, más que todo? En este caso no, porque en el caso de las multipalas sí, es por los pesos agregados de la pala. Pero en este caso de que he cambiado de un tipo de palas a otras, que son 3, no, porque pesan básicamente lo mismo. Es por la curvatura de la pala. Lo que les comenté, las alas, igual que los aviones, ya las alas, los mecánicos, los mecánicos de, no sé, los especialistas de ¿cuál será? La aeromecánica, me imagino que debe ser. Ya tienen un estándar de los tipos de láser y los perfiles que son más eficientes, ¿no? Para ellos que generan más elevación. Entonces, lo más probable es que el perfil del ala esa no sea tan eficiente, no tenga tanta eficiencia aerodinámica como para generar buena elevación. Sí, por eso es que no produce tanta energía. Porque en realidad el peso no varía. Las palas entre ellas pesan lo mismo. Son muy similares en su peso. Y los tengo en el mismo ángulo de inclinación. Bien, miren cómo esta demora en arrancar. Incluso tengo que ayudarlo un poco. Voy a ayudarlo un poco. Luego empieza a girar.
¿ya? Entonces, esta a bajas velocidades de viento ya no genera mucha energía, justo porque tiene esa demora. Pero a velocidades más altas genera 1.4 voltios, a la misma velocidad que mi otra pala, ya la pala más, la otra curvatura de ala, generaba 0.8, 0.7. ¿No? Esta puede girar más rápido, porque su curvatura le permite una mayor elevación. Entonces vean cómo la velocidad del viento define mucho qué tipo de pala debes usar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tal como hemos experimentado ahora, ¿ya? A esta velocidad del viento, ya la que estoy ahorita, que es la 1, ¿ya? No me conviene usar una de 3 palas, porque esa velocidad del viento genera poca velocidad. Ahí, acá sí me conviene usar la de 6 palas, pero una velocidad de viento como la de 3, ¿ya? ¿Ya? Acá me genera 1.5 voltios, me está generando en este momento, sin carga. ¿Ya? A esa velocidad de viento sí me conviene usar esta, porque a esa misma velocidad de viento, la de 6 palas genera menos, porque tiene que arrastrar más masa. ¿No? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Eso es lo que define y es lo que deberían hacer en la práctica. Cómo trabajar con estos dispositivos. ¿Ya? Entonces, eso quería mostrarles en lo experimental. Ahora, ¿cómo lo vemos eso en... les presentan un proyecto y les dicen, ¿saben qué? Tienen que... ¿Cuál es mi mejor opción? O sea, ustedes tienen que optimizar eso, ¿no? O sea, no es simplemente ponerles un... Les dicen, hagan el proyecto, son ingenieros, no es simplemente ponerle cualquier, ya encuentro una generador, sino que encontrar la más óptima, ¿no? La que pueda generar la mejor cantidad de energía. ¿Ya? Recuerden que estamos, lo que les digo desde lo que estamos en este curso, digamos, ¿no? La energía renovable no es muy, la verdad de las cosas es que no es muy económica. Entonces tenemos que agarrarnos de todo para hacerla económica. Y esa es tarea de los ingenieros. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a cambiar. ¿Sí? Sí, dime. Sí, yo mandé un video al WhatsApp de una especie de esos de paneles fotovoltaicos, pero son mucho más económicos y accesibles. Que parece que sí creo que, o sea, es como que desenrollan el panel y lo usan. Sí, quería ver eso, porque hay muchas... vi el video, interesante, hay que cada desarrollo ahora, ¿ya? Y cada vez avanza más rápido. Entonces, quería ver ese desarrollo, porque siempre recuerda, tienes que medirlo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto mucho esos flexibles, hace tiempo que estoy interesado en los flexibles. ¿Cuál es el problema con las celdas flexibles? Ya, como son depósitos... o sea, si tú agarras un panel como el que les enseñé la otra vez, ¿ya? Y lo desarmas, también es flexible. O sea, de que las celdas fotovoltaicas se pueden doblar, se pueden doblar. El problema es que si las doblas repetidamente, si no las tienes fijas, como tiene el caso del panel solar, ¿ya? Se van quebrando. Las conexiones son un montón de células pequeñitas. Entonces, las conexiones entre ellas se van quebrando. Entonces, habría que ver, por ejemplo, cuánto duraría los paneles flexibles, al menos los que yo he visto, ¿no? De la mecánica con la que tienes que construirlo, y esa mecánica los va haciendo más caros, ¿no? Entonces, por un lado ganas, por otro lado pierdes, ¿no? Entonces, igual, como te digo, todos los desarrollos son interesantes, pero siempre hay que saber cómo medirlos. Y muy interesante, gracias también por los videos. El que estaba bacán, no sé si vieron el de las torres, cómo se construían las torres eléctricas, ¿no? Sí, Y esos chispazos que había, ¿no? O sea, cómo es de fuerte eso. ¿Les gustaría trabajar en eso? No sé. Pero es muy interesante. A esa gente le paga un montón de plata. Deben tener un seguro bien Sí. fuerte. Y no cualquiera hace eso, ¿no? Y muchos usan helicópteros, por ejemplo. Acá no se ve mucho, pero hay en mantenimiento de esas líneas, muchos usan helicópteros. Y hay videos, por ejemplo, de los helicópteros acercándose al lado de las líneas, ¿no? Son helicópteros que los modifican especialmente para que no se les salte el voltaje, ¿no?
Entonces, pero sí, muy interesantes esos. Ahora, también cada vez hay más cosas, ¿no? Esto es, yo ya he visto paneles solares con 20% de eficiencia. Es bastante, ¿no? Entonces, siempre he estado oscilando entre 15 y 17 y algunos ya he visto con 20% de eficiencia. Poco a poco se está ganando más. Y eso es conveniente. El tema es que es tecnología y el problema con las carreras tecnológicas es que si bien por un lado empiezas a hacer más eficiente tus paneles solares, eh, tus turbinas eólicas, hay alguien por el otro lado que está haciendo más eficiente las centrales térmicas, por ejemplo. Cada vez son más eficientes, ¿no? Entonces, quemar carbón incluso se vuelve más eficiente. Si se vuelve eficiente, se vuelve más barato, ¿no? O el carbón, o alguien inventa, por ejemplo, ya todo el mundo estaba esperando que para esta década ya las renovables, digan, les estoy hablando en los 90, ¿no? En los 90 ya todo el mundo estaba esperando que para la década de los 20, de los 2020, ya las renovables se hayan impuesto, ¿no? O sea, que ya todo sea fotovoltaico, todo sea eólico. ¿Por qué? Porque iba a ser más económico, se preveía que iba a ser más económico que el petróleo, porque el precio del petróleo estaba subiendo y la tecnología de los paneles y la tecnología de las turbinas eólicas estaba bajando de precio. Entonces habían calculado, dijeron, no, para el 2020, para la década del 2020, ya le va a haber ganado. El precio del petróleo va a estar carísimo y el precio de las energías renovables va a estar bajo. Pero no contaban con que los otros, el petróleo no se queda tranquilo, ¿no? Y subía de precio, ya porque cada vez era más difícil conseguir petróleo en los viejos pozos. Hasta que alguien en los 90 empezó a usar una técnica que era ya antigua, que se llamaba fracking. ¿Ya? Y el fracking lo que hace es inyectas vapor, ¿ya? O agua a presión en los pozos antiguos, que ya se dejaron de explotar, inyectas agua y eso como que remueve el pozo antiguo. ¿Ya? Entonces como que quiebra, por eso se llama fracking, quiebra la tierra ahí a esas profundidades. Y eso hace que salga más petróleo de ese pozo antiguo. Después volver a utilizarlo. ¿Y qué pasó cuando ocurrió eso? Los precios del petróleo hasta ahora, plum, bajados. Hasta el dramático momento a comienzos de este año, ya que los precios del petróleo, increíblemente la gasolina, no del petróleo, pero de la gasolina, eran negativos. Ya eso ha pasado en... Sí, o sea, sí, Ricardo, hay algunos que lo consideran... Es un poco debatible qué tan dantesco es, o sea, qué consecuencias ecológicas muy dañinas puede tener el fracking. ¿No? Porque dicen que causa temblores, ¿no? Pero, o sea, así que cause un desastre, un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, y ahí también tengan en cuenta que son intereses de empresas en competencia, ¿no? Y todos van a utilizar a los medios, a los periodistas para decir sus ideas. ¿No? Lo importante es revisarlas. ¿Ya? Y el caso es que se redujo el precio, incluso se redujo por otras razones más económicas que otra razón. En Estados Unidos, por ejemplo, si en algún momento a comienzos de año, justo coincidiendo con la pandemia, pues igual hubiese pasado. Si tú ibas a la gasolinera con tu tarjeta de crédito, ¿ya? Y echabas gasolina, ya te devolvían, en tu tarjeta subía, te daban unos cuantos dólares, poco, pero te daban dólares. Ibas y llenabas tu tanque, te daban dólares. ¿Por qué? Porque les costaba, estaban regalando la gasolina y más que regalándola, te estaban pagando porque te lleves esa gasolina. Porque mantenerla en sus tanques, mantenerla en el ciclo de las gasolineras y los tanques y eh, en los almacenes y mantenerlo en las refinerías, era más caro que regalarte. Porque así de dramático había sido el bajón del petróleo. Y las refinerías no pueden cerrar así nomás, porque las refinerías usan calderos para refinar el petróleo. Entonces tú no puedes apagar un caldero así nomás, ¿no? Entonces todo eso ya suma a las realidades energéticas, ¿no? Es un tema muy, muy, muy complejo, ¿ya? Y con esos precios ya hemos atrasado un par de décadas más todavía, y no nadie sabe cuánto tiempo,
que las energías renovables, digamos, puedan competir económicamente con el petróleo, con los sistemas térmicos. Y entonces ha puesto un poco más cuesta arriba, a pesar de a pesar de que se premia, digamos, desde el Estado, o sea, con dinero del Estado, con dinero de impuestos, ya se da ventajas a las instalaciones eólicas y a las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Entonces sigue esa pugna. No es para decir ya es económico. Y ese es el tema, ¿no? Por eso es que siempre con ustedes, cuando hacemos estos cálculos, vamos hasta el cálculo económico, porque ese es el importante, ¿no? O sea, ese es el verdadero cálculo. Y el otro lado va a competir. O sea, ahorita van a hacer, es Chacán y Sexto lo que van a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios de electricidad en Arequipa? Puede ser que bajen aún más, ¿no? Entonces, si bajan aún más, tenemos que cambiar todos nuestros cálculos. El cálculo que hicimos, imagínense si baja el precio del kilowatt hora. Tienen que cambiarlo. Y quizás ya no se vuelve tan económico. Si no, ya no se vuelve tan responsable. ¿No? Entonces, muchas cosas. Y eso compitiendo con una hidráulica, que ahí ya no puedes contar con el tema ecológico. Ya, a ver, vamos a cambiar. Estoy presentando. ¿Se ve la hoja de datos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar esto? ¿Ya? Les he enseñado en la parte práctica, ¿no? La velocidad del viento lo determina. ¿Ya? La velocidad del viento determina cuánta energía produces. ¿Ya? ¿Y cómo pueden obtener la velocidad del viento? ¿Ya? Una opción sería que hagan su estudio. ¿Ya? Y un estudio generalmente lo que crea es una rosa de los vientos. Aquí yo tengo un archivo Excel que genera una rosa de los vientos, ya como la que vimos. ¿Ya? Y les voy a explicar un poco cómo funciona. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tienen todas las direcciones de la rosa de los vientos. En total, 16 direcciones. Ya, norte, noreste, 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 este, sureste, las 18 direcciones de vientos. ¿Ya? Y acá arriba es la velocidad del viento. ¿Ya? De 0 a 2 metros por segundo, de 2 a 4 metros por segundo, de 4 a 6 metros por segundo, de 6 a 8, de 8 a 10 y mayor a 10 metros por segundo. ¿Ya? Y acá, para una determinada, voy a poner acá la suma de todo esto es, en ese estudio se han tomado un total, separadas, digamos, en un periodo de un año, ya 29.893 muestras, es la suma de todas estas. Ya es la cantidad de esas muestras, ya de esas tomas de velocidad de viento, o sea, saca un anemómetro, tiene un poco de viento acá, voy a probar. Esto ustedes incluso lo pueden hacer con relativa sencillez. Vamos a hacer algo acá. Bien. Yo, por ejemplo, hasta que me consiga un anemómetro, ya, estoy buscando uno que tenga conexión para poder hacer login. Tengo esto. Ya, yo uso este. Ya. Todavía no estoy seguro que también funciona. Parece que funciona bien, pues lo he probado varias veces. Parece que sí tiene un principio de medición. No sé si se nota. No estamos unidos a la cámara. A ver. Ahí está. Ya es el Zephyr Wind Meter. Ustedes pueden encontrar varios de esos. ¿Ya? Y usa, lo que hace es usar el micrófono ya para calcular más o menos la velocidad del viento. No se caiga nada, ya. Entonces, como estoy en un sexto piso, acá es interesante, sobre todo en las mañanas, y la ventaja de donde estoy es que da... Nos vamos a hacer un pequeño experimento acá. Ahorita está más o menos fuerte. Fíjense cómo gira. Ya estoy obteniendo mi... Es otro experimento que quiero hacer algún día, que es quizás poner un aerogenerador acá. Ya, y si yo pongo... Tengo cuidado de no hacerlo caer, son 6 pisos.
Si yo pongo acá, ahorita hay... Eso cerró la puerta. ¿Ya? Se siente cómo entra el viento. Ya, y si lo saco fuera, tengo que ponerlo horizontal en realidad. Espero un rato. Siente cómo varía el viento. Ahora ya se detuvo la... Estuvo bien y ahora ya se detuvo. Voy a un poco mejor. Fíjese con 3 palas que... Ahora ha bajado un poco el viento. Ese es el tema con el viento, que en la naturaleza, o sea, en la vida real es muy variado, ¿no? Varía. Pues ahorita ya está en nada, pero hace un ratito estuvo. Lo voy a dejar acá en todo caso para que vuelva. Pero, por ejemplo, me ha dado como resultado, en ese ratito, por supuesto se tendría que medir mucho más. ¿Está? Bueno, está todo al revés, pero ya. 3,8 metros por segundo el promedio. Es muy importante los promedios. Acá también sale la curva. ¿Ya? Con un pico de 16 metros por segundo. ¿No? Entonces son los vientos más o menos que puedes obtener, que puedes pensar que vas a obtener, ¿no? A ver, vamos a experimentar el toque. Voy a poner más palas. Aprovecharé el viento natural. Profe, ¿y hay un horario en que haya más viento? En las mañanas. Eso es típico, ¿no? O sea, a después del mediodía, entre el mediodía y la tarde. ¿Por qué? Porque es el punto en que más ha calentado el sol. Recuerden que el sol es lo que origina que haya mayor cantidad de viento, ¿no? Entonces hay un mayor desplazamiento. La brisa de la tarde es la más... Yo acá lo he notado, ¿no? Y en este caso, el sexto piso se nota bastante. Ahora, en mi caso es una excepción, un poco, ¿ya? Porque estoy en la Villa América, la torre en la que estoy da al lado de las chacras, ¿no? Toda esa extensión de chacras, ¿no? Entonces, no tengo edificios cerca para mi lado. ¿Ya? Y una superficie un poquito, digamos, rural, semirural, ¿no? Entonces tengo suficiente espacio como para que llegue el viento, ¿no? Ni impurezas. Lo voy a dejar ahí a ver si en algún punto empieza a girar. No, ya en la noche se calma mucho el viento, porque obviamente baja la temperatura, entonces no está tan... Ahí está, ya empezó. Empezó y se paró. Entonces, si se empieza a girar un poco más, les cambio la cámara. Lo voy a poner acá. Ya, entonces yo, por ejemplo, yo puedo hacer, a veces me divierto un poco con eso, ¿no? Sacando el celular y ver. Eventualmente quiero poner un medidor para saberlo, yo ojalá lograrlo, ¿no? Vamos a ver qué tal va eso. ¿Ya? Pero así ustedes pueden hacer esa medición. Ahí está, empezó. Se sigue viendo, ¿no? También la hoja de datos. Sí, profe. Escuchen cómo vibra la ventana. Ha empezado a hacer más viento. Y en mi experiencia, ahorita empieza a hacer más viento todavía. Son como ráfagas, digamos, de viento. Entonces, esas ráfagas de viento ustedes las pueden medir. O sea, yo podría tener, si tuviese la paciencia, podría sacar mi celular una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Para verlo. ¿Ya? Pero ahí está, ya está moviendo más. ¿Ya? Entonces podría sacarle mi celular cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y eso me daría como resultado mi rosa de los vientos. Obviamente, si yo tuviese la capacidad de verlo medirlo en distintas direcciones. Ya, entonces la rosa de los vientos que yo estoy simulando acá, ¿ya? Porque en el fondo es una simulación, ya es como si hubiese sacado el celular, digamos, 29.000 o 30.000 veces, ya a lo largo de un periodo de un año, o de un mes. Recuerden que la rosa de los vientos se tiene que especificar en qué periodo es. Y lo ideal es que sea un periodo de un año, ¿ya? Porque varía entre otoño, invierno, etcétera, esas cosas. ¿Ya? Entonces, yo he tomado esas medidas. Y lo que me dice es cuántas de esas medidas, que al final que al final de eso pueden ustedes sacar una distribución, ¿ya? Cuántas de esas medidas son
para determinada dirección, para determinada velocidad del viento. Entonces, por ejemplo, acá 51 medidas han dado como resultado entre 0 y 2 metros por segundo en dirección norte. ¿Ya? Y 607 medidas han dado como resultado de esas 30.000, han sido de una velocidad de viento mayor a 10 metros por segundo en dirección norte. Y lo mismo puedo ver para cualquiera. ¿Ya? Y eso me da una velocidad promedio, ¿ya? Está acá. ¿Ya? Y ahí van a ver la fórmula. La fórmula se saca con el número de eventos para cada dirección. Entonces, número de mediciones, ¿ya? En dirección norte, número de mediciones en dirección tanto. Ahí yo puedo saber cuál es la dirección prevalente del viento. ¿Ya? Porque la mayor parte del tiempo, la mayor parte de veces que se ha hecho la medición, se ha hecho en determinada dirección. Y a partir de ello puedo sacar la velocidad promedio del viento. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo le pongo de las 1553 veces, ¿ya? Que ha ido en dirección norte, ¿ya? Yo lo que hago es multiplico esto por 1, por 3 metros por segundo, por 5 metros por segundo, lo divido entre 12, entre la cantidad de mediciones, la cantidad de eventos, 1553, y obtengo mi velocidad promedio del viento. ¿Ya? Entonces yo puedo calcularlo de esa manera. Es una velocidad promedio del viento. Acá estamos calculando todo a partir de las mediciones. Y también puedo calcular el porcentaje de eventos. Es decir, estos 1553 son un 5,2%, ya, de la cantidad total de mediciones que he hecho. Ya, entonces acá yo puedo sacar mi prevalencia del viento, que en este caso sería en esta dirección más o menos. ¿No? Sur, sur, sureste, ¿no? Para esta rosa de los vientos. Lo mismo puedo calcular el porcentaje de eventos, esto en horizontal, de 2 metros por segundo. Entonces hago la sumatoria de todos estos eventos, ¿ya? Y veo la cantidad de eventos que se han dado entre 0 y 2 metros por segundo. ¿Ya? Entre 4 y 6 metros por segundo, entre 6 y 8 metros por segundo, entre 12,6 metros por segundo. ¿Cómo calculo eso? ¿Ya? Mi sumatoria de total de eventos, o sea, los 3.700, mi sumatoria total de eventos entre 8 y 10 metros por segundo, ¿ya? ¿Qué es esto? Dividido entre el total de eventos. ¿Ya? El total del número de eventos. No sé por qué no sale acá, creo que ya está. Entre los 28.893 eventos. Ya, y eso me sale un porcentaje. Ya, entonces, el 18,4% de los eventos ha ocurrido por encima de 10 metros por segundo. Y la mayor parte, 23%, es decir, la velocidad del viento prevalente, es de entre 4 y 6 metros por segundo. Ya, entonces, con esa información yo genero mi rosa de los vientos, que es esta. Ya, y la rosa de los vientos, como les dije, es una manera gráfica de ver rápidamente cuál es la velocidad prevalente de los vientos. No, entonces en este caso, por ejemplo, es sur. Si yo tuviese que elegir dónde apuntar, no es necesario porque tengo que elegir dónde apuntar, yo elegiría en la dirección sur. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer con este cálculo? ¿Ya? Con este cálculo podemos nosotros calcular cuánto, y ese es el objetivo final, cuál es el yield, la capacidad que me va a generar determinada otra vez moviendo. ¿Cuánto me va a generar en un año, digamos, o un periodo, en esa ubicación, una turbina eólica que nosotros elijamos? ¿Ya? Y nos va a servir también para elegir qué turbina vamos a elegir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? Yo les he dejado a ver, lo tengo acá. En la carpeta donde tienen ustedes, en la carpeta en la que tienen compartida con todos los elementos, acá en lecturas, yo les he dejado datasheets de aerogeneradores. Ya vamos a ver un datasheet de un aerogenerador. Ya, y he puesto algunos, hay una gran cantidad, hay montones. ¿Ya? Y algunos son verticales, otros son horizontales. ¿Ya? Y tenemos que ir un poco uno por uno. Entonces voy a ver por ejemplo, este es uno de 1 kilowatt. ¿Ya? Vamos a ver, lo voy a abrir con mi PDF. A ver,
Ya, entonces tengo este, por ejemplo. Supuestamente es 1 kilowatt. ¿Y qué es lo que tengo que buscar? Uno sería la velocidad de inicio, 2.5 metros por segundo. ¿Ya? Y la otra es el rated, ¿no? La velocidad nominal, ya que es 8 metros por segundo. Entonces, ¿a qué se refiere con velocidad nominal? A 8 metros por segundo genera 1000 watts. Ya, esa es la primera, ¿no? Entonces, ya sabemos más o menos cuánto genera. Ya también tengo que ver esta velocidad de startup, o sea, 2.5 metros por segundo. Ya, acá es la de supervivencia, 45 metros por segundo. Si en algún momento va más de 45, lo va a destrozar el sistema, ¿no? Pero 45 es una tormenta, o sea, sería un poco raro que encuentres una de esas. Ya, la altura de la torre es de 9 metros. Ya, y bueno, acá hay fotos. Lo que no, y acá está. Esta es la más importante de todas. ¿Ya? Esta curvita. ¿Ya? Porque esta curvita te dice a determinada velocidad del viento cuál es su producción, su salida de potencia. Entonces, por ejemplo, acá está esto, ¿no? A 8 metros por segundo, a 9 metros por segundo, ¿ya? Acá bota más o menos de ese 800 watts. ¿Ya? A 10 metros, lo que decía, a 10 metros por segundo bota más o menos 1000 watts. A 11 metros por segundo debe botar 1300 más o menos. Y fíjense, ¿eh? Lo que vimos en la teoría. Por la realidad mecánica de las de 3 palas, porque es una de 3 palas, por encima de cierta velocidad de viento, ya no creas más energía. Ya no ganas nada, es más, pierdes. Tienes una velocidad óptima de viento, en este caso más o menos 12 metros por segundo. Más allá de eso, disminuye tu generación. ¿Ya? Entonces vamos a usar este como ejemplo, porque tienen N, y recuerden que van a tener que variar para que les obtenga el mayor yield. Entonces vamos a tratar de calcular el yield para este. Ahora, ¿qué necesitamos saber para el yield? Necesitamos saber primero las velocidades del viento a las que vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, una opción es esta rosa de los vientos. Yo les voy a dar, cuando hagamos los ejercicios, ahora que vamos a hacer los ejercicios, dos opciones. Y más, por ejemplo, para el examen o para cuando yo les deje los ejercicios, les voy a dar dos opciones. Una, que me calculen el yield de una de estas turbinas, ¿ya? Primero con, bueno, el segundo ejercicio con la rosa de los vientos. ¿Ya? Yo les voy a dar una rosa de los vientos, y es más, les voy a dar el dato así, en crudo, ¿ya? Y ustedes me van a tener que dar, o les voy a dar una rosa así, ¿ya? Y ustedes me tienen que devolver el yield anual, cuánta energía puede generar anualmente esa turbina eólica. ¿Ya? Ese es el objeto. ¿Ya? Al año o al mes, digamos, ¿no? O sea, si les doy la rosa de los vientos que sea de un mes, les voy a pedir el yield mensual para ese mes. ¿Ya? O la otra opción es, les voy a pedir el yield de esa misma, o de otra, ahora lo vamos a hacer con esta misma, de esa misma turbina, ¿ya? Pero no calculada con la rosa de los vientos, a ver, por acá lo tenía, a ver. Sino calculada, lo tengo acá. Calculado con el atlas eólico, ¿ya? Para eso tenemos varias opciones. Yo voy a usar esta. Este es, les voy a poner la dirección ahorita en la dirección. Esta es el atlas eólico del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Ya? Entonces, vamos a interpretarlo ahorita. Otra opción que van a tener es esta. Este es un PDF, también del Ministerio de Energía y Minas, donde ustedes pueden sacar la velocidad del viento. No es interactivo como el otro, pero también tiene buena cantidad de datos. Entonces, pueden tener estas opciones para obtenerlos. Este lo voy a colgar en el Moodle. El link lo voy a colgar en el Moodle. ¿Ya? Y tiene mapas de rugosidad del terreno, pendiente del terreno, ¿ya? Y los mapas de el Weibull, que es una distribución Weibull, ¿ya? En metros por segundo, ¿ya?
¿Ya? ¿Por qué les especifica la distribución de Weibull? Ya, las distribuciones, recuerden, son, por ejemplo, una distribución normal es una curva en forma de campana de Gauss. Y ahí son las distribuciones que normalmente ocurren, por ejemplo. Lo usan en votación, ¿no? Entonces, cuando haces una encuesta de votación, ¿ya? Y encuestas a 1000 personas, te va a salir una distribución. Y tú puedes escalar, y tú sabes que esa distribución naturalmente es una distribución normal. ¿Ya? Es decir, toma esa forma, ¿no? La mayor parte de la gente vota, digamos, el centro y cierta cantidad vota un partido de derecha, cierta cantidad vota un partido de izquierda, una minoría. Y siguen distribuciones normales. Ya es una distribución que ocurre siempre en las poblaciones. Entonces, como tú conoces que esa es la distribución que ocurre siempre en las poblaciones, puedes extrapolar esas 1000 personas al voto de los 15 millones de ciudadanos de tu país, ¿ya? Y puedes calcular muy aproximadamente quién va a ganar las elecciones. Solo necesitas 1000 personas para hacer eso, ¿ya? Y eso lo sabemos los estadísticos lo saben porque lo hemos hecho y lo hemos probado y sencillamente lo sabemos. Pero la clave está en saber cuál es la distribución natural de la votación de las personas, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el viento. Obviamente no han medido el viento en todo el país, ¿no? Lo han medido en ciertos lugares. Y para calcular el resto del país lo han calculado con una distribución de Weibull, que es otra forma de distribución. No voy a entrar en detalle porque eso es estadística. Pero por eso dice Weibull. Ya, es porque no se ha calculado. Pero saben que los vientos los puedes extrapolar a través de esta distribución de Weibull. Ya, entonces, a 10 metros a 10 metros de altura, eso quiere decir esto, a 10 metros de altura, el viento, ya, va a tomar estas velocidades, ¿no? Entonces, los lugares morados son 0 metros por segundo y los lugares más altos 11, por ejemplo. Entonces, yo podría hacer suma acá, si yo les doy una ubicación determinada, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a dar ubicaciones que ya más o menos he encontrado por grupo. Digamos por acá, ¿no? En Coña, Chala. Ya, entonces ahí van a poder, acá es verde, ya verde es 500. 500 watts por metro cuadrado. Se movió en mi mapa. 500 watts por metro cuadrado. Les decía de potencia, lo que les decía, ¿no? Por metro cuadrado, 500, pero no vamos a usar esa. Ya es para otro cálculo. Potencia media del viento, ¿no? Esto es en watts por metro cuadrado. Velocidad media del viento es la que vamos a usar. Ya, entonces para esa ubicación, ya en esta zona de Chala, mira, acá es color naranja casi rojo, hay una isla ahí, una de las que voy a usar. Y está por acá, 9 o 10 metros por segundo. Ya, es una buena ubicación. Ya, digamos que estamos usando esa ubicación. Ya, entonces, esa es otra opción de calcular el yield. 9 o 10 metros por segundo anual. Ya vamos a usar esa para mi primer cálculo. Entonces, yo sé que en esa ubicación, tiene un nombre de esa isla, no me acuerdo el nombre de isla, por ahí la tengo. Ya es una isla que queda cerca al sur de Ocoña. ¿Ya? Entonces, en esa ubicación, si yo pongo en promedio, la velocidad del viento va a ser 9 metros por segundo, en promedio al año. Ya todos son anuales. A 10 metros de altura. ¿Ya? Entonces, yo tengo ese dato. ¿Ya? Entonces, le voy a poner una nueva hoja de datos. ¿Ya? Velocidad promedio. Pongo 9 metros por segundo al año. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con eso? Es 9 metros por segundo al año. A veces va a ser más, a veces va a ser menos, pero es 9 metros por segundo al año. ¿Ya? ¿A qué altura? Y esto es importante. Altura, 10 metros. Ahora, yo lo voy a calcular para este. ¿Ya? Entonces, a 9 metros por segundo, ¿ya? ¿Cuánto genera mi generador? Ya genera más o menos, debe ser 800 watts. ¿Ya? Ahora,
800 watts. ¿Ya? Ahora, me está diciendo esto, y acá hay que ser un poco tricky, ¿no? Es el tema con los chinos. Fíjense la altura que me dice, 9 metros. ¿Ya? Entonces está bien, coincide. ¿Ya? Pero ¿qué si les dan el dato? ¿Ya? Sin este dato, sin la altura de 9 metros. ¿Ya? O si ustedes quieren, pueden hacerlo. Recuerden que a mayor altura pueden aumentar el yield. Si lo pueden hacer a 20 metros. Entonces yo les puedo... Vamos a hacer el cálculo así nomás, ¿no? Entonces coincide, ¿no? 9 metros, 10 metros de altura, no hay mucho problema. Entonces crea 9 watts, ¿ya? Instantáneamente. ¿Ya? Y esa es la velocidad promedio al año. Ahora, yo lo que puedo hacer es calcular cuántas horas tiene el año para calcular mis kilowatts hora. ¿No? Entonces, 365 días al año por 24 horas. Entonces, son 8.760 horas al año. Recuerden, mi capacidad, lo que les estoy pidiendo es mi capacidad generacional al año. Por ahora, no les puedo pedir al día, etcétera, ¿no? 8.760 horas. Ahora, esas 8.760 horas, como está a la misma altura, lo multiplico por... ¿cuánto dije que daba? 800 watts. Es potencia. 1760 por... Profe, Sí. esa gráfica es generación por horas, esa gráfica. A ver, un ratito. Antes voy a acabar este cálculo ya. Esta gráfica... No, recuerden, ese es instantáneo. Esa es la gráfica de potencia. Ya recuerden que la potencia es instantánea, la energía es watts hora. La potencia es watts, la energía es watts hora. Ya, entonces, a cada instante, la potencia no tiene una relación con el tiempo. La potencia es, en este instante está generando 900 watts. ¿Cómo lo convierto a watts hora? Ya lo multiplico por la cantidad de horas que va a generar. Entonces, como va a estar, si esta turbina la pongo a 9 metros por segundo durante una hora, me va a generar 900 watts hora. No, igual que lo que hacíamos con la potencia de los ¿cómo se llaman? De los paneles solares. ¿No? A cierta irradiación, ya me genera tal cantidad de watts. Y si yo ese panel lo tengo en esa ubicación durante una hora, me va a dar esa cantidad de watts por hora. Si lo tengo 2 horas, el doble. Si lo tengo 4 horas, 4 veces en watts hora. ¿No? Es lo mismo, solo que hemos cambiado la irradiación, que es el potencial energético de la energía del Sol, por la velocidad del viento, que es el potencial energético del viento. ¿No? Entonces, a esta velocidad de viento produce 900 watts. ¿Ya? Y si yo la tengo ahí durante una hora generando, me va a generar 900 watts hora. Entonces, en 2 horas, 1800 watts hora. En 3 horas, 2400, 2700 watts hora. ¿No? Entonces, como yo tengo todo un año para generarlo, me va a generar esta cantidad. Si yo le divido eso entre 1000, la kilowatts hora al año. Este es mi yield. Es el yield de esa turbina, en esa ubicación, ¿ya? A esa altura. ¿Ya? Ahora, ¿qué cambios yo les puedo...? Hasta ahí está sencillo, ¿ya? Ahora, ¿qué cambios yo les puedo dar? Por ejemplo, que no sea anual. Les puedo pedir el yield diario. Ese nos va a servir a este yield anual. Profe, ¿Sí? eso está suponiendo que la velocidad va a ser, es velocidad promedio del viento, va a ser todo el año, ¿no? Pero Exacto. eso no es real. Exacto. Exacto. Es justo el tema. Este es un cálculo con esto. Es el cálculo rápido, no es el cálculo específico. Ahora, es un cálculo válido. ¿Por qué? Porque es una velocidad promedio. ¿Ya? Y las velocidades del viento en realidad no cambian mucho en una locación. A veces son un poco más, a veces un poco menos. En nuestro caso, excepciones. ¿Ya? Eso es una gran excepción en 2 lugares donde hay mucha tormenta. Gracias a Dios, Perú no es un lugar precisamente de tormentas. En lugares donde hay mucha tormenta, sí. Pero el problema es que cuando hay una tormenta llega a velocidades del viento que te destruyen tu panel, tu turbina. ¿No? Entonces, eso ya es un poco más elaborado, ¿no? Porque tienes que ponerle protectores, vientos, o cuando hay tormenta tienes que bajar la turbina, etcétera, ¿no?
pero para nosotros sí nos conviene. ¿Por qué? Porque cuando creas estas turbinas, ya se dan cuenta, y lo van a encontrar en todas, ¿ah? Todos van a encontrar más o menos que la velocidad del viento, lo ponen a 7, 8, 9, la velocidad de mayor, así las diseñan, la velocidad de mayor generación. Ya los optimizan acá. Ya, porque es más o menos la velocidad a la que se utiliza, y lo saben. Y optimizan los generadores para que tengan una distribución lineal, se dan cuenta que es casi lineal, en la mayor parte de esa distribución. Y lo van a ver en casi todas las curvas. Ya, entonces se dan cuenta, de 5 a 10 metros por segundo, a 11 metros por segundo, ya se dan cuenta es bastante lineal. ¿Ya? ¿Y por qué hacen eso? ¿Ya? Para que tú puedas hacer esos cálculos con las velocidades promedio. ¿Ya? Como la velocidad promedio no va a variar mucho, o sea, puede que algunas veces llegue a 11, puede que algunas veces llegue a 7, a 8, ya como ese sector de tu generador es lineal o casi lineal, ya entonces tú puedes inferir de que te va a generar esa cantidad, de que tu promedio cuando suba a 10 metros por segundo a 11, va a generar algo más de energía. Y como la distribución es lineal, se van a compensar. Cuando baja el viento a 8 o a 7, ¿ya? Va a bajar casi linealmente la generación. Entonces, las veces que el viento suba a 10 o a 11 se van a compensar, la energía que ha generado de más en ese momento, se va a compensar con las veces que ha bajado a 8 o a 7 metros por segundo. Entonces, gracias a eso, tú puedes asumir de que la velocidad promedio te va a servir para calcular el yield. No es exacto, como dices, no es la mejor, ¿ya? Pero nos sirve. ¿Cuándo quieres hacer mejor? ¿Ya? Y por eso yo les he dado esta otra opción. ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres hacerlo mucho más preciso? Usa tu rosa de los vientos. El problema con usar tu rosa de los vientos es que tienes que hacer la medición, tienes que ir a medir. No todos los lugares tienes que hacer la medición en el lugar donde quieres hacerlo, ¿no? Entonces tienes que pasarte un año tomando medidas ahí para afinar tu cálculo. Entonces no es algo que se pueda hacer usualmente. Entonces cuando no tienes a disposición una rosa de los vientos de esa ubicación, lo único que te queda, que no es un mal cálculo, pero es muy aproximado, es hacer lo que hemos hecho, ¿no? Obviamente con esos supuestos, ya el supuesto de que sea lineal. Si tú encuentras de que no es muy lineal esto, vas a tener que estar dudando un poco de tus cifras. Ya, pero acá, por ejemplo, yo veo que sí es más o menos lineal esa distribución. Entonces puedo con cierta confianza usar este mapa. ¿Ya? Ahora, la cosa, ¿cómo vamos mejorando el cálculo? Este es el cálculo grosso modo. ¿Cómo vamos mejorando el cálculo? ¿Cómo yo lo voy a cambiar? Primero quiero calcular el yield diario, ya que es una opción de que les puedo poner. Entonces, no en 8.760 horas, sino en 24 horas. ¿Cuánto me genera? 24 horas. Calcular velocidad promedio por los watts. No, perdón. 800 watts por 24 horas. Esto lo voy a usar después para algo que quiero hacer, que es más o menos interesante. Al final. Entre este es kilowatt hora. ¿Ya? Entonces tengo esta opción. Yo lo he sacado para esta turbina. Ahora, ¿qué hay si yo quisiera? ¿Sabes qué? Quiero obtener más de esto. Ya, entonces le cambio el poste. Ya no voy a usar una altura de 10 metros. Voy a usar una altura de 20 metros. Entonces me compro un poste más alto y me compro un poste de 20 metros. La altura es 20 metros. ¿Ya? Para mejorar Pero yo tengo el cálculo de la velocidad promedio de 9 metros. ¿Ya? Entonces, a 20 metros va a ser más alta, pero ¿qué tan más alta? ¿Ya? Y para eso, ¿qué cálculo hago? Acá voy a cambiar de datos. Ya, no la tengo acá abierta. ¿Se acuerdan ayer que vimos la ley de Hellman? Ya, entonces voy a usar la ley de Hellman para calcular esto. Positivas. ¿Ya? ¿Y qué me dice la ley de Hellman? Recuerden que era una distribución, más o menos al ojo, ya de de cómo variaba para determinados terrenos, ¿ya? La velocidad del viento a más altura llegabas. ¿Ya? Y este señor Hellman había calculado una fórmula muy rápida de usar, que es muy usada, para hacer eso.
¿qué necesitas saber? Necesitas saber la velocidad del viento a cierta altura, ¿ya? Y necesitas saber la rugosidad del terreno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la rugosidad del terreno en una ubicación específica? ¿Ya? A ver, esperamos que cargue un ratito. Lento. Acá está. ¿Ya? Entonces, esta es la explicación, ¿no? Para las ciudades, ya con un alfa menor, perdón, un alfa mayor, toma más tiempo para el viento conforme va subiendo de altura a alcanzar mayores velocidades. Y es más fácil, el viento corre con más facilidad en lugares abiertos. Yo creo esta fórmula. Ya, la velocidad a cierta altura es igual a la velocidad a 10 metros, ya, h entre 10 al alfa. Ya, entonces, yo tengo la velocidad a 10 metros, que es 9 metros por segundo. Y ahí quiero calcular la velocidad a 20. Entonces tengo que multiplicar la velocidad a 10 metros por segundo por 20 entre 10, es decir, por 2, elevado a un cociente alfa que depende de la rugosidad del terreno. Ahora, ¿cómo yo sé la rugosidad del terreno en la zona donde estoy? ¿Ya? Un poco puede ser al ojo, pero para ser más específicos, acá está la tabla de el alfa de la ley de Hellman para cada tipo de lugar. Entonces, vamos a usar esta. ¿Ya? Pero ¿cómo quiero ser? Si quisiera ser más, digamos, exacto, ¿ya? Voy a usar esta. ¿Ya? Este es el que les dejé. Es más preciso que los otros mapas que tenemos. ¿Ya? Y es interactivo. Entonces, ustedes buscan la ubicación donde están. ¿Ya? Y yo quería elegir una que está acá. Arequipa. Es un lugar interesante. Ahí está Lomas. Está más al norte Marcona. Acá. ¿Ya? Tanaca. Acari. A ver un ratito. Chala. No, acá. Al norte de Atico. Acá está Ocoña. Por acá hay una isla. ¿Ya? Entonces, fíjense. Acá yo puedo seleccionar los mapas. ¿Ya? Le voy a quitar este. Y le voy a seleccionar acá esta velocidad media del viento a 10 metros por segundo. A 10 metros de altura. Ya, lo que no me gusta mucho de este mapa es la transparencia, pero eso creo que se arreglaba acá. Entonces acá ustedes pueden variar la transparencia de su velocidad. Ya, entonces tiene este color más o menos, que debe ser... Tampoco me gusta la escala de colores que han usado, por eso prefiero la verdad el otro mapa. Pero acá más o menos lo que estamos pensando, entre 8,97 y 13,29. Pues más o menos 10 metros por segundo, es lo que coincide, en esta punta. Ya acá, que es la salida del valle de Ocoña. Ya, entonces, más o menos lo mismo, 9 metros por segundo. Ya, le voy a quitar esto. Y acá yo puedo ver, de acá yo saco la clase de rugosidad. ¿Ya? Entonces acá está la rugosidad. Ya, fíjense. ¿Ya? Agua, planos de lodo, abierto, planos, cultivos bajos, cultivos altos. Centro de la ciudad, construcciones altas y bajas. Ya, en color azul al color negro. Entonces, la ubicación donde yo quiero estar, ya, a ustedes yo les voy a dar una ubicación específica. Entonces, por ejemplo, acá esa agua va a estar en la costa. Ya, y va a estar acá. Planos de lodo, nieve, sin vegetación, sin obstáculos. Se dan cuenta, es el nivel más bajo de esta escala. ¿Ya? Entonces, ¿a cuál corresponde esa?
lugares llanos con hielo o hierba, entre 0,8 y 0,12. Yo voy a usar esta para mi ley de Hellman, ya, porque lo he ubicado. Yo les podría poner en la ciudad, mi ubicación, entonces ahí cambia el cálculo. Ya, entonces voy a usar un alfa de 0,12. Ya, entonces mi alfa, 0,12. Y como les dije, ¿cuál es la velocidad del viento a 20? ¿Ya? La velocidad promedio es 9 metros por segundo. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar 20, perdón, 9 por 20 entre 10, me va a dar 2. Eso elevado, uy no, ¿dónde está mi elevado? ¿Cómo puedo hacer eso en... ¿Alguien sabe cómo puedo hacer en Excel sin el... hasta que encuentre el sombrerito acá? ¿No es Algere y ese que es corchete? A ver, voy a probar. Algere y el corchete. AGR, ¿no? A ver. Y el corchete. AGR, el corchete. Una vez más, creo. Una vez más. A mí me sale así. Sí, es que estoy... Este teclado es una vaina. No sé hasta ahora qué tipo de teclado es. Profe, pase uno al chat. A ver si. Ah, ya no, pues sí, ya lo encontré. Muchas gracias, Mauricio. Pero sí, lo encontré. Y era justo lo que dijiste, solo que tengo que usar otro AGR, no sé qué pasa. Ya, entonces, ese es el cálculo, esa es la fórmula. Entonces no ganas mucho, 9,78 metros, pero digamos que es 9,78 metros. Entonces vas otra vez a esa es altura, ese es el viento, velocidad del viento, a 20 metros. Déjenme ver, debería haber ganado un poco más acá en realidad. 20 entre 10, si pues está bien, que es 2, 2 a la 5.14. Sí, está bien. Está bien. Está bien el cálculo. Ya, para hacerlo más específico, lo voy a calcular así. Listo, ahí está. Ya, pues 9,78. Casi 10 metros por segundo. Voy otra vez a mi datasheet. Ya he ganado un poco. Con eso he ganado un poco. Ya casi llegando a 10. Entonces podría ser 920, digamos. ¿No? Eso. Entonces lo cambio acá a 900. Y con ese ganar en altura, ya he llegado a un diario de 21,6 kilowatts hora y otros 76. Entonces, eso pueden hacer cuando tienen mediciones que no son a esa altura. ¿Ya? Entonces, este es el cálculo básico. No nos va a dar el tiempo, nos faltan dos cálculos. Hacer el mismo cálculo, ¿ya? Con la rosa de los vientos, que va a ser más específico. ¿Ya? Y me interesaba sacar ahí el diario, ¿por qué? Porque este de 21,6 kilowatts lo pueden juntar con su cálculo eh, con su cálculo de fotovoltaico. Ya recuerden que este 21,6, como es promedio, diario, etcétera, vamos a ser mejor con la rosa de los vientos, ya les produce un yield ya en la noche también. Entonces no es solo en la mañana. ¿Cuál es la ventaja de producir en promedio en la noche? Ya de que no tienes que almacenar tanta energía. Ya, o sea, tienes que tener almacenaje de energía, pero eso te ayuda. Ahora, eso tiene un costo. Ya, igual que la otra vez, yo les voy a dejar un montón de aerogeneradores, ya, y listas de precios de esos aerogeneradores. Ustedes van a poder hacer cálculos. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Acá tienen que optimizar. Esto es lo último que voy a hacer esta vez. Esto lo estamos haciendo para esto. Ya, pero para que vean la diferencia, eso es lo que me interesaba. Voy a elegir otra. Hojas de datos. Miren la diferencia con una horizontal. A ver, debe ser esto.
alguna vertical. No, esta no es. Ya. Acá tengo una misma marca, vertical. Ya. Está, bueno, el problema con las verticales es que no me sale mucho. Los datasheets de las verticales suelen no traer las... miren, la velocidad de arranque, 1,2 metros por segundo, mucho más baja. Ya vemos otra vertical, esta debe ser parecida. Es un poco más grande, 500 watts. Es una Savonius. Y lo mismo, no me trae la de curvas. A ver, por acá tenía una que sí traía. A ver, veamos esta. Esta, por ejemplo, es de 5 palas. A diferencia de la otra de 3 palas. Entonces va a arrancar a velocidades más bajas. 1,9. La rate es a 13. ¿Ya? Y tampoco me trae. Leolos. Vertical. Airbreeze. Creo que las voy a catalogar estas para no olvidarme. Estas marinas, que generalmente son para buques pequeños, para veleros, suelen ser de varias, por ejemplo, es una como turbina, varias palas. Ya, también está acá sus curvas, ¿no? Voy a tratar de buscar alguna que sea vertical y de pocas. Ya, acá hay una, ya, voy a enseñarles esta más. Esta, por ejemplo, es de varias palas. Ya, más chiquita. Ya, claro, tiene arranques menores. Ya, y si se dan cuenta, tiene un mayor espectro, ¿no? De 2 a 4. Pero puede llegar hasta 16 metros por segundo. Y lo mismo que les decía, esta parte de las diseña para que sea muy lineal. Y con eso es que puedes hacer que ese cálculo con el promedio pueda ser razonable. ¿Ya? Y este es justo el sistema que quería enseñarles. ¿Ya? Se puede hibridizar. Y esa es la ventaja. ¿Ya? Entonces, pues, ninguno de los dos trabaja muy bien solo, digamos, ¿no? Porque a veces funciona uno, a veces funciona otro. Pero en determinados lugares, como el que les digo, Coña o esos sitios, donde hay viento y aparte hay energía solar, hibridizar puede ser una muy buena opción, porque baja el costo de las baterías, baja el costo de almacenamiento. Lo tienes que hacer, para hibridizar, tienes que hacer muy bien tu cálculo, ¿no? Y ese cálculo sí lo hacemos con la rosa de los vientos. ¿Ya? ¿Cómo se hace el cálculo con la rosa de los vientos? ¿Ya? Estas velocidades promedio, como tengo acá yo mi distribución, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Digamos que mi velocidad de arranque, voy a hacer el cálculo rápido con la original que hicimos. ¿Ya? La velocidad de arranque es 2,5 metros por segundo. Ya digamos que esta rosa de los vientos sea para el mismo sitio. No es el caso, pero digamos que sea para el mismo sitio. De 0 a 2. Entonces todo esto me lo bajo. ¿Ya? Esta es la parte que les digo que no, para lo que mencionó Mauricio. ¿Cómo mejoro eso? ¿Cómo evito ese promedio? Porque a veces corre el viento y a veces no. ¿Ya? Entonces digamos que esto sea mi velocidad. Entonces, 6.305 eventos. 21,1% de los eventos ocurren de 2 a 4 metros por segundo. Entonces, de 2 a 4 metros por segundo, ¿cuánta energía me da mi sistema? De 2 a 4, ya que debe estar por acá, probablemente no me da ni 100 watts. ¿Ya? Entonces, acá, 100 watts. De 4 a 6, trasladando mi curva. De 4 a 6 llegará a 250.
250. 6 a 8. Acá debe ser 500 más o menos, entre 300, 450. De 8 a 10. De 8 a 10, que es acá. Más o menos aquí. 800. 800. Y finalmente más de 10. No está tampoco muy lejos de 10. Digamos a 10. 1000 watts. ¿Ya? Ahora, estos son mis porcentajes del tiempo a los que está a esa velocidad. ¿Ya? Y digamos que esta rosa de los vientos es anual. Pues, ¿cómo calcularía mi yield anual? ¿Ya? La cantidad de horas al año por 24. ¿Ya? Esto no es precisamente porcentaje, lo voy a poner en porcentaje, 21.1, 0.23, 0.183, 0.16, 18.4. No, acá, porcentaje. Sumo para comprobar. Acá es el resto del tiempo, acá es 7%. El 7% del tiempo no sopla en ningún sentido. Entonces, 7. Ahí tengo mi cálculo del 100%. Ya, entonces el 7% del tiempo no me va a generar nada. El 21% del tiempo me va a generar 100 watts, etc. ¿De qué tiempo? De todo mi total anual. Entonces multiplico este por mi total de horas. Y esa me va a cambiar la cantidad de horas que está generando 100 watts en el año. Este es 1000 watts, perdón. Y sencillamente multiplico este por este. Pues en watts. Y eso va a ser el total. Me va a generar en el año, ya después de un estudio, considerando considerando que a veces el viento no sopla, o a veces el viento sopla en otra dirección, etc. ¿Ya? Entre 1000. Entonces, en estas condiciones, en la ubicación de esta rosa de los vientos, que no es la misma que la otra, me va a generar 3900 kilowatts hora al año. Este es mi yield anual. ¿Ya? Pero mucho más específicamente calculado. Puedo pedirles otra cosa. Por ejemplo, puedo pedirles las turbinas grandes no se orientan. ¿Ya? Porque son muy grandes. Sería muy pesado y muy peligroso que se orienten. Entonces, las turbinas grandes están fijas en una dirección, no tienen una veleta. Entonces yo le podría, ¿cuál sería el lugar más óptimo para orientar la turbina y cuál sería el yield anual de esa turbina? Y tenían que calcular solo con estas partes, por ejemplo, y la misma distribución. Estos son los ejemplos que vamos a hacer. Esos son los dos ejercicios que vamos a hacer. En la siguiente clase, quería acabar ahora, pero voy a dar un poco más de tiempo. Entonces, la siguiente clase lo vamos a acabar y ya les voy a dejar las tareas. Ya, entonces, ¿o creen que ya puedan con esto? Creo que sí, ¿ah? Y la siguiente clase yo solo puedo dejarles unas partes. A ver, ¿qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Profe, ¿a qué se refería con las turbinas grandes? O sea, cuando son grandes. Ah, cuando son grandes como las Vestas, ¿no? O sea, cuando son así. A ver, una Vestas. Cuando son así de grandes. O sea, de 1000 watts perdón, de megawatt para arriba o de 500 watts para arriba, son así de grandes. Estas no las puedes orientar. Estas no se orientan. Estas todas están en la misma dirección. Porque hacerlas orientar, ya tendrías que ponerle mecanismos acá y no aguantaría
digamos, el mástil, ¿no? Que no es nuestro caso, ¿no? O sea, de ninguna de las que tengo allí les va a dar ese caso. Ya, pero creo que con esto y con el video ya tienen suficiente. Ya, entonces les voy a dejar dos ejercicios. ¿Cuáles son los dos ejercicios? Ya, les voy a dar una ubicación para cada grupo. Ya, entonces tengo algunas ubicaciones ahí más o menos planeadas para hacer. Ya, usualmente les daría un ejercicio de optimización con las... que elijan cuál es la mejor turbina para allí, pero como no hemos podido avanzar mucho, voy a cortar un poco eso, ¿no? Entonces yo les voy a dar la ubicación, la turbina que van a usar, para qué turbina van a usar, ¿ya? La altura del mástil que van a usar, ¿ya? Para variarlo, y les voy a dar la rosa de los vientos para esa ubicación, ¿ya? Y ustedes van a calcular el yield anual de esa turbina, ¿ya? O sea, la capacidad de generación anual para esa turbina. ¿Ya? De las dos maneras. Una es con el viento, la velocidad promedio del viento, ¿ya? Es decir, de este mapa o del otro, ¿no? El que les he dicho que no confío mucho, que es este. ¿Ya? Me van a sacar el yield anual y me van a sacar el yield anual ya con la rosa de los vientos, es decir, el detalle más específico. Lo que vamos a hacer acá. Ya, entonces, esas van a ser las dos tareas. Les doy la rosa de los vientos, la turbina que van a utilizar y la ubicación. Y ustedes me calculan el yield anual de 2 métodos, ¿no? Con el método de la velocidad promedio anual y con el método de la rosa de los vientos, para ser más específico. Ya, con eso creo que tenemos suficiente. En la siguiente lo voy a acomodar un poco porque la siguiente clase que íbamos a hacer. Recuerden que la siguiente clase en teoría, en la parte teórica vamos a hacer ya MPPT, algo que se nos quedó un poco de la vez pasada, ¿no? Que era electrónica de potencia, los dispositivos de electrónica de potencia que se usan para esto. Ya, entonces vamos a hacer eso en teoría, y en la parte práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hibridizar los sistemas. Ya, es decir, vamos a poner, vamos a hibridizar los sistemas. Vamos a hacer un sistema que a la vez sea eólico y a la vez sea fotovoltaico. Ya, y ustedes lo que van a hacer va a ser optimizar ya cuál es la mejor opción de esos, porque así, si se ponen eólico, eso cuesta, o sea, estas turbinas cuestan, pero pueden disminuir el número de paneles y disminuir el número de baterías, si la ubicación les permite. Entonces, ¿cuál es la opción más óptima? Pongo una turbina, no la pongo más o menos baterías, y de ahí van a volver a calcular, ¿se acuerdan? El valor actual neto y el retorno de inversión para sus proyectos, ¿ya? Para esas ubicaciones. Entonces, ahí lo van a ir mejorando. ¿Me conviene o no me conviene? Y así va a ser el objetivo que tenemos, recuerden, en esta parte del curso, es bajar eso, ¿no? O sea, hacerlo económico como sea. Tenemos que tratar de hacerlo lo más económico posible. ¿Ya? Entonces, esa va a ser. Mañana en la tarde les debo tener ese ejercicio, que es la primera parte del ejercicio, ¿no? O sea, del primer laboratorio, digamos, que es 2 semanas. Ya para que vayan avanzando, no quiero extenderlo hasta la siguiente semana porque se nos pasa el tiempo. Profe, ¿Consultas, preguntas? Sí. una consulta. ¿Cómo es que sacó ese 100? Porque imagino que es 100, 250 los watts, ¿no? Según la gráfica. Pero Sí. en base a qué, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo sacó ese 100, 250 por 150? Ya, o sea, usualmente deberían ustedes, digamos, yo lo he hecho al ojo, ¿no? Pero ¿qué deberían hacer? Deberían imprimir esto, ¿ya? Y una regla, ¿ya? Y sacar esto. Acá le podrían, con una regla, poner más mediciones, más divisiones, ¿no? 300, 350, 450, etc. Incluso lo podrían dibujar otra vez, por ejemplo, en un papel milimetrado si quieren, ¿no? No es tan específico, pero si hiciese bien el trabajo, tendrían que hacerlo así, ¿no? Ya, a partir de esta curvatura. Yo lo he sacado un poco al ojo. Ya, entonces, por ejemplo, a 8 metros por segundo, acá, ¿no? Entonces, yo lo saco primero de mi rosa de los vientos, ¿no? Eso es entre 4 y entre 6, ¿no? Entonces, a 5 metros por segundo, que sería el punto medio de esto, a 5, ¿cuánto sería la curva acá? Ya lo he sacado un poco al ojo, pero debe ser 200, acá es 150, debe ser 200 más o menos, ¿no? O sea, si yo fuese más específico con una reglita, lo podemos sacar más específico, pero así lo he sacado.
Ahorita lo he sacado bastante a lujo. ¿No? Después he puesto 250. Acá debería ser en realidad 200. Pues ahí puedo ir variando. Y los tiempos los he sacado de estos porcentajes, ¿no? Estos de acá arriba. ¿Sí estaría bien, Mauricio? Sí, ya, profe, gracias. Ya, listo. Ya, entonces cualquier consulta, yo lo tengo mañana publicado, lo voy a rehacer mi práctica, ¿ya? Para que sea un poco más simple, ¿ya? Y se lo saco para la siguiente semana, como para aprovechar mejor el tiempo, ¿no? No quiero que se queden esta semana sin tener algo que hacer. Ya, entonces nos vemos el siguiente jueves para ver la teoría, en un horario normal. ¿Listo? Saludos, cuídense. Hasta luego. Hola, profe. Hasta luego, hasta luego. Hola, profe.